Episodio 1. Cuando el placer se convirtió en plegaria. No fue un escándalo. Fue un milagro que nadie se atrevió a nombrar. Yo estaba allí, sentado en el último banco. Cuando ocurrió, durante la misa de las 7, con el incienso aún flotando entre los vitrales, y el sacerdote repitiendo versículos que ya nadie escuchaba con el alma, hasta que ella gimió. Sí, una mujer, entre la gente, cerró los ojos, apretó los labios, y su cuerpo tembló. Al principio pensé que se desmayaba, pero no cayó. Se aferró al hombro del hombre a su lado, y él la abrazó con fuerza. Sus cuerpos se pegaron de una forma que no se ve en una iglesia, una forma que en otro lugar sería deseo, pero que en ese instante fue fe pura. Lo juro por lo que me quede de fe. En el silencio entre sus pieles se escuchó una oración, no en voz alta, no con palabras humanas. Fue un susurro, como un eco que nacía entre sus vientres unidos. Los que estaban cerca se giraron. Algunos taparon la boca. Otros bajaron la mirada, como si hubiesen presenciado algo que los confrontaba más que cualquier predicación. Pero yo no parpadeé. Ella seguía temblando. Y el hombre, con los ojos cerrados, recitaba en voz baja. No era un salmo, no era una frase conocida, pero cada letra que pronunciaba parecía salir directamente de su piel, como si el Espíritu Santo no descendiera del cielo, sino brotara de entre sus cuerpos. El sacerdote se detuvo, por primera vez en años. Su voz falló, y miró hacia ellos, no con ira, con miedo, porque él también lo escuchó. La oración, no puedo repetirla, no porque no la recuerde, sino porque sé que solo puede ser dicha cuando dos cuerpos se unen de verdad, y no por lujuria, sino por algo más profundo, más antiguo, más sagrado. Cuando todo terminó, ella abrió los ojos. Episodio 2. Ella dijo amén al gemir. Se llamaba Valeria, y jamás había creído en Dios, ni en cruces, ni en promesas eternas. Pero aquella noche, algo en su cuerpo se quebró, o se encendió, tal vez ambas cosas. Fue en una habitación modesta, sin santos colgados, sin incienso, sin dogmas, solo piel y piel, respiraciones que se buscaban en la oscuridad, y un hombre que la tocaba, como si estuviera rezando con los dedos. Valeria nunca había sentido fe, pero cuando sus muslos se abrieron, cuando su espalda se arqueó, cuando su aliento se hizo temblor, una frase escapó de su boca sin que ella la pensara. Dios está aquí. Él se detuvo, no por miedo, por respeto, como si algo sagrado hubiera descendido entre los dos, como si la cama se hubiese vuelto altar. Valeria tembló, y sus lágrimas no eran de pudor, eran de algo que no sabía nombrar, algo que la atravesaba más allá del cuerpo. Entonces él la abrazó, no para poseerla, sino para protegerla de lo que estaban haciendo dentro de ella. Cuando alcanzó el clímax, no gritó, no jadeó, no maldijo, susurró, con la voz rota de quien por fin entiende algo que siempre estuvo allí. Amén. Y en ese instante, todo cambió. Las paredes de la habitación vibraron. Una vela, que no habían encendido, prendió sola, y el espejo frente a la cama se cubrió de niebla. Pero no por vapor. Era una forma, una silueta, observando, escuchando, llorando. Valeria lo vio, y no huyó. Abrió las piernas aún más, abrió los brazos, y dijo, mirando hacia la sombra, ¿es esto lo que siempre me prohibieron sentir? No fue el placer lo que te negaron, respondió la voz sin boca, sino la oración que venía con él. Cuando despertó, su cuerpo no era el mismo. En su pecho, sobre el corazón, había una marca roja, no quemadura, no tatuaje, una palabra escrita como si su piel hubiese hablado mientras dormía. Receptáculo. Valeria no sabía. Episodio 3. El sacerdote que cayó de rodillas al escucharla. El padre Elías llevaba 30 años en el sacerdocio. Jamás había dudado. Jamás había tocado un cuerpo por deseo. Ni una caricia. Ni un beso. Solo oraciones. Silencios y miedo disfrazado de obediencia. Hasta que escuchó hablar de ella. La mujer que susurraba oraciones cuando se entregaba. La que decía amén con la espalda arqueada. La que confesaba el placer como si fuera fe encarnada. Al principio pensó que eran herejías modernas, fantasías de almas perdidas, pero la duda entró en él sin pedir permiso. Y cuando la duda entra, Dios deja espacio para otra voz. El padre Elías la citó, en la vieja sacristía, bajo el pretexto de orientarla espiritualmente. Pero cuando Valeria entró,
No fue con vergüenza, ni con miedo, fue con fuego en la mirada. ¿Tú eres el que quiere escucharme?, preguntó ella. Quiero ayudarte, dijo él, aunque su voz no tenía la misma firmeza de sus sermones. Ella no se sentó, se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a él, colocó su mano sobre el pecho del sacerdote. Y oró. Sí, oró, pero no con palabras, con su piel. El padre Elías sintió que algo recorría su columna. Algo que no venía del infierno, ni del cielo. Venía de un lugar más antiguo, más profundo, del deseo que lleva siglos esperando ser redimido. Ella se inclinó, acercó los labios a su oído, y le susurró: yo no soy tentación, soy respuesta. Él cayó de rodillas, no por lujuria, sino porque sintió por primera vez que Dios también podía hablar desde el calor de un cuerpo humano. Y entonces, ocurrió lo imposible. Lloró, lloró como nunca había llorado. Lágrimas limpias, no de culpa, de revelación. Valeria se agachó frente a él, le tomó la cara con dulzura, y mientras sus frentes se tocaban, la habitación se llenó de un aroma imposible de describir. Episodio 4, la monja que se ofreció como altar. Se llamaba Sor Magdalena. Era una sombra silenciosa entre los muros del convento. Una mujer que nunca alzó la voz, pero cuyas oraciones hacían temblar los cirios. La fe le había costado todo: su cuerpo, su juventud, y aquel deseo que, en las noches frías, seguía latiendo bajo sus hábitos como un susurro olvidado. Hasta que escuchó hablar de ella, de Valeria, de la mujer que decía amén entre jadeos, de la oración que solo podía ser escuchada cuando dos cuerpos se unían sin culpa. Al principio, Sor Magdalena pensó que era una herejía, pero algo en su interior, algo enterrado durante años bajo la obediencia, despertó. Una madrugada, bajó sola al oratorio. No llevaba velo, ni la cruz de plata al pecho, solo una túnica ligera, y el corazón latiendo con una pregunta que quemaba. ¿Y si Dios no me quería callada? Allí la esperaba un hombre. No era sacerdote, no era pecador, era otro buscador, alguien que también había escuchado la voz en la carne, alguien que no venía a poseer, sino a rezar. Con ella, no hablaron, no preguntaron nombres, solo se miraron como se miran dos almas que han cargado la misma culpa durante demasiado tiempo. Y entonces, Sor Magdalena se desnudó, no con vergüenza, sino con una solemnidad que partía el aire. No soy mujer esta noche, susurró, soy altar, recítame en mí. Él la acarició como si deslizara los dedos sobre un versículo olvidado. Y cuando sus cuerpos se unieron, no hubo gemido, hubo luz, una claridad tibia que salió de su vientre, y dibujó palabras en el suelo de piedra. Yo estaba allí, oculto, temblando, presenciando lo que jamás me atreví a imaginar. Y lo que escuché no fue lujuria, fue devoción. Cada embestida era un Padre Nuestro, que no necesitaba ser dicho. Cada suspiro era un salmo, que solo el cielo podía entender. Y cuando Magdalena alcanzó el clímax, sus ojos se abrieron, pero no miraron al hombre, ni al techo, ni a la cruz. Episodio 5, el Evangelio que surgió del sudor. A veces, lo sagrado no baja del cielo, sino que sube desde la piel. Y cuando sube ardiendo, no deja incienso, deja huellas. Todo comenzó con un olor, no a pecado, a algo más denso, más antiguo, como incienso mezclado con deseo recién confesado. El padre Tomás fue el primero en notarlo, en la capilla del ala sur, donde hacía años que nadie celebraba misa. Una fragancia suave y húmeda flotaba en el aire. Parecía venir de las paredes, del mármol, del silencio. Decidió entrar al amanecer, cuando el mundo aún no se atreve a ser profano. Y lo que encontró, no puede explicarlo ni hoy. Después de todo, el altar estaba manchado, no de vino, ni de cera, de sudor, y no cualquier sudor, uno que había dibujado formas, frases, versículos, no escritos con mano, escritos por la fricción de dos cuerpos que se amaron ahí, donde solo se suponía que debía arder la fe, no la carne. El padre Tomás se acercó, rozó con los dedos una de las frases marcadas sobre la piedra fría, y el verbo se hizo cuerpo. Cuando dos se ofrecieron sin culpa, sintió un escalofrío, no de horror, de reconocimiento, como si su alma ya supiera esas palabras, pero jamás las hubiese escuchado en voz alta, o entre jadeos. Miró alrededor, todo estaba en orden, pero el aire aún vibraba, como si la oración aún no hubiera terminado de decirse.
Entonces lo entendió. No fue un acto carnal. Fue liturgia. Una misa sin sotana. Un evangelio nuevo. Escrito con cada gota de placer derramada sobre el altar. Tomás cayó de rodillas. Cerró los ojos. Y por primera vez, rezó sin hablar. Vio cuerpos. Unidos. No por lujuria, sino por necesidad espiritual. Vio pieles sudadas pronunciando frases que ninguna Biblia se atrevió a guardar. Vio a Dios, no sentado en un trono, sino acostado entre dos amantes que se tocaban como quien roza un secreto sagrado. Al salir de la capilla, el padre Tomás escribió en su diario: He leído Evangelio. Episodio 6. Dios respondió. Entre los jadeos, dicen que Dios guarda silencio, que observa, que escucha, pero no responde. O si lo hace a través de los textos, los signos, el misterio. Mentira, porque aquella noche, alguien jadeó tan hondo, tan entregada, tan limpia de culpa, que Dios no pudo resistirse. Y respondió. Fue Clara quien lo provocó, una joven violinista que jamás entró a una iglesia, pero que siempre sintió que el placer era un idioma antiguo, más puro que el latín. Hacía el amor como si rezara, con los ojos cerrados, con los labios entreabiertos, con el alma expuesta. Y ese cuerpo era templo. Esa noche lo hizo con alguien distinto. Un hombre que no besaba por hambre, sino por fe. Un hombre que no entraba en ella como quien conquista, sino como quien se ofrece. No se dijeron nada, pero la habitación, pequeña y sin santos, empezó a arder. No por fuego, por presencia. Cada vez que él la tocaba, ella murmuraba una palabra. A veces era así, otras, más, y una sola vez, cuando la tomó con fuerza desde atrás, dijo: Padre. Fue ahí, exactamente ahí, cuando él entró más hondo, y ella abrió la garganta en un grito que no era grito. Se oyó una voz, no humana, no mecánica, no externa, una voz que llenó la habitación como perfume espeso. Una voz que no preguntaba, que no bendecía, que solo respondía: Estoy aquí. Ambos se congelaron, pero no por miedo, por asombro. Clara lloró, él tembló, y sin entender por qué, los dos se abrazaron como niños frente a un trueno. La voz habló otra vez, más baja, más dentro: Sigan, no me interrumpan. Nunca me habían rezado tan honestamente. Y lo hicieron, no por lujuria, sino porque ahora sabían que cada movimiento era. Episodio 7. Cuando la fe bajó por la columna. No hay texto sagrado que lo explique, ni salmo, ni doctrina, pero aquella noche, la fe no bajó del cielo, descendió por la columna vertebral de una mujer que se atrevió a abrirse más allá del alma. Su nombre era Alma, y nunca un nombre fue tan preciso. Era teóloga, conocía cada libro, cada herejía, cada interpretación, pero nada la había preparado para lo que su propio cuerpo estaba por enseñarle. Todo comenzó con un sueño, uno en el que sus piernas se abrían lentamente, y entre ellas descendía una luz cálida, líquida, que le escribía palabras en la piel desde el cuello hasta el final de la espalda. Al despertar, no recordaba el rostro del amante, solo el calor, y las letras. Sí, letras, aún marcadas, aún vivas, aún goteando deseo. Buscó ayuda, pero ¿cómo confesar algo que aún no parecía pecado, aunque ardía como uno? Hasta que conoció a él, no en una iglesia, sino en un museo de arte sacro, frente a una escultura de Magdalena desnuda. Ambos se miraron, y supieron. Esa noche no hablaron, ni se desvistieron con urgencia. Lo hicieron lentamente, como quien pela una fruta santa, como quien prepara el cuerpo para recibir una liturgia distinta. Y cuando él besó su espalda, justo en la primera vértebra cervical, las letras comenzaron a aparecer, una tras otra, una oración que se deslizaba por su columna como si fuera el río exacto donde Dios alguna vez lavó su propio deseo. No soy el verbo, soy el escalofrío que lo anuncia. Él no entendía, pero sentía, y ella gemía en un idioma más antiguo que el Edén. Al alcanzar el clímax, Alma se arqueó con violencia, y la oración entera quedó escrita sobre su espalda, como un manuscrito sagrado, pero húmedo, palpitante, orado desde dentro. Él cayó de rodillas, le besó cada letra, y al llegar al final, justo sobre el coxis, encontró la frase que no aparecía en ningún evangelio. Aquí también. Episodio 8. La cama convertida en santuario. No fue un sueño, no fue histeria, fue testimonio. Una estudiante llamada Eva escribió, con tinta negra,
una de las oraciones que había leído sobre la espalda de Alma. La copió temblando, sobre una hoja blanca. La escondió bajo su almohada. Y esa noche, todo cambió. Eva no era creyente. Era escéptica. Una exploradora del placer. Sí, pero no del alma. Hasta que aquella noche decidió hacer el amor. No por deseo, sino para probar una revelación. Eligió a alguien que la mirara como si aún no la entendiera del todo. Alguien que no viniera con promesas. Solo con cuerpo y respiración. No le pidió palabras dulces. Le pidió silencio. Y una sola condición. Quiero que entres en mí sin miedo. Y si algo se escucha, no lo interrumpas. Él no supo qué responder, pero obedeció. Al principio, todo fue piel. Piel que se reconoce. Piel que explora. Pero cuando Eva se acostó boca abajo, y susurró la oración bajo su aliento. Que tu lengua lea lo que mi alma aún no puede pronunciar. La habitación entera se encendió. No con fuego, sino con luz suave. Como si la oscuridad hubiese sido expulsada por algo más sagrado que el alba. Él la besó lentamente, desde la nuca hasta la base de la espalda. Y con cada beso, la cama vibraba. Sí, como si el colchón hubiese entendido que ya no era solo soporte, sino altar. Ella gimió, pero no de dolor, ni siquiera de placer. Gimió como quien llora al reencontrarse con una verdad olvidada. Y entonces, mientras sus cuerpos se unían, una cruz de madera colgada en la pared se partió en dos. Y de ella, empezó a gotear sangre. Lenta, espesa, silenciosa. Él se apartó, aterrado. ¿Qué es esto? Pero Eva, con los ojos iluminados por algo que no era fe, sino certeza, le tomó la mano y susurró. No está sangrando por castigo. Está recordando. Al terminar, ambos permanecieron desnudos. No por lujuria, por respeto. Y al mirar el papel bajo la almohada, la oración que ella había escrito había desaparecido. Episodio 9, la oración que hacía llorar a las estatuas. La primera en llorar fue la estatua de Santa Teresa. Una lágrima, silenciosa, densa como aceite bendito, descendió por su mejilla de mármol justo cuando dos cuerpos se unieron en secreto. En la capilla vieja, nadie lo supo de inmediato. Solo Sor Elvira, que limpiaba al amanecer, notó el rastro en la piedra. Pensó que era humedad, pero al tocarla con el dedo y llevarla a los labios, entendió la verdad. No era agua, era sal, y fe derramada. Esa noche, lo volvieron a hacer, Eva y él, sobre el altar ya prohibido, sin miedo, con respiraciones suaves, y la oración escrita con sudor sobre la espalda de ella, la misma que lo cambió todo. No hay culpa en quien se abre al fuego si el fuego es oración. Y en el momento exacto del gemido, el Cristo del crucifijo principal bajó los párpados. Lentamente, como si recordara el sabor de la carne. Como si la cruz, por fin, pesara menos, al escuchar el placer convertido en plegaria. No fue escándalo, fue señal. La siguiente semana, 5 estatuas más comenzaron a llorar. No todas a la vez, solo cuando una pareja se unía con devoción, con cuerpo y con alma, y susurraban la oración exacta. Monjas comenzaron a tener sueños húmedos, sacerdotes a despertar con frases marcadas en el pecho. Y las estatuas lloraban cada noche. Lágrimas claras si era deseo puro. Lágrimas rojas si el cuerpo se abría con culpa. Lágrimas doradas, si al unirse, los amantes decían la frase prohibida. Hazme tu evangelio por dentro. Las autoridades eclesiásticas fueron alertadas. Taparon las imágenes, encerraron el altar, y exorcizaron las paredes. Pero nada cambió. El mármol seguía llorando. Las oraciones seguían resonando. Y las parejas seguían amándose como quien busca la salvación en los gemidos, no en el dogma. Eva, por su parte, sintió que algo dentro de ella crecía. Pero no era un hijo. Era un verbo. Una frase aún no nacida, esperando ser susurrada, entre caderas entrelazadas y miradas que no temen arder. El chico, a quien ella ya no llamaba por nombre, sino por respiración, le dijo al oído. Episodio 10, el clímax donde empezó la resurrección. A veces, lo que resucita no es un cuerpo, es una palabra, una que la iglesia calló, una que solo puede nacer cuando el alma gime desde dentro del cuerpo, y no pide perdón. Ella se llamaba Luna, había muerto hace 2 semanas. Clínicamente, silencio total en la sala. La última respiración registrada, a las 3:33 de la madrugada. El mismo momento exacto en que, en la habitación contigua,
Dos desconocidos alcanzaban juntos un orgasmo. Y susurraban la oración que no estaba escrita en ningún evangelio. Nadie conectó los hechos. Hasta ahora, la familia de Luna pidió una última despedida íntima. El cuerpo, aún sin enterrar, fue llevado a su antigua habitación. Allí, entre sábanas que aún guardaban el perfume de la vida, su pareja, Elías, la acarició por última vez, pero no con desesperación, con devoción, como si tocara un texto sagrado que podía despertar solo con el ritmo correcto. Y entonces, ocurrió lo imposible. Mientras besaba su pecho inerte, las luces parpadearon, y una gota de sudor, suya, no de ella, cayó entre sus muslos. La piel de Luna reaccionó, tembló, apenas, pero lo suficiente como para que Elías sintiera que el alma no se había ido. Él no gritó, no buscó ayuda, solo se quitó la ropa, y se acostó junto a ella, desnudo, temblando, pero no por miedo, por fe. Acercó sus labios a su oído y le susurró: si aún puedes oírme, deja que el placer sea tu oración final. O la primera. Lo hizo. La besó como quien ora con el cuerpo. Tocó cada rincón como si cada centímetro de piel fuera un versículo. Y cuando se unió a ella, no hubo resistencia, solo una exhalación lenta, que no venía de la carne, sino de un espíritu que regresaba. Luna abrió los ojos. No gritó, no preguntó, solo dijo: estaba en la oscuridad, y te oí gemir mi nombre. Episodio 11. El sacerdote que se dejó penetrar por la fe. El padre Jerónimo jamás imaginó que su caída no vendría del pecado, sino de la revelación. Era un hombre recto, devoto, inflexible, pero lo que más temía no era al infierno, sino a lo que sentía cada vez que escuchaba los susurros entre gemidos, que últimamente se repetían en los rincones más oscuros de su iglesia. Él sabía que había algo nuevo creciendo entre los fieles. Un fuego distinto, uno que no quemaba por lujuria, sino que iluminaba con deseo sagrado. Una noche, cansado de orar sin respuesta, el padre Jerónimo se arrodilló frente al altar, con la sotana abierta, la espalda sudada, y la voz quebrada: si lo que se susurra entre los cuerpos es realmente tuyo, entonces háblame, tócame, hazme arder como a ellos. Y el silencio le respondió con una caricia. No fue viento, no fue demonio, fue un hombre, alguien que entró en la iglesia sin miedo, con los pies descalzos y los ojos suaves, como quien no busca corromper, sino despertar. El padre quiso levantarse, pero no pudo, no por debilidad, sino porque algo en él ya había dicho que sí, incluso antes de abrir la boca. ¿Estás aquí para condenarme?, susurró. No, dijo el otro, estoy aquí para rezarte. Desde dentro. Lo que ocurrió después no puede contarse como una confesión, ni siquiera como un escándalo. Fue una misa invertida, un ritual sin hostias, sin cálices, pero lleno de fuego. El cuerpo del padre Jerónimo, tan negado durante años, se abrió como un libro olvidado, y cada centímetro recorrido por labios ajenos fue una página leída en voz baja. Y cuando por fin fue penetrado, no gritó, gimió, como un amén que por fin encuentra su verbo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por dolor, sino por entendimiento, porque dentro de él, episodio 12, la Biblia que solo se abría con placer, no tenía cerradura, ni páginas rotas, ni signos de antigüedad. La Biblia apareció una madrugada, sobre el altar del convento clausurado, perfectamente intacta, pero sellada con algo que no era cera, ni cadena, ni prohibición eclesiástica. Era otra cosa, una cerradura invisible, un sello que solo el cuerpo podía romper. La primera en encontrarla fue Sor Marta, una mujer de fe dura, de rodillas gastadas y mirada austera. Trató de abrirla, la tocó con agua bendita, rezó salmos sobre ella, ayunó, nada, la Biblia seguía muda, muerta, hermética, hasta que alguien la tocó con deseo. Eva regresó al convento como una sombra. Las estatuas aún lloraban su nombre, los bancos aún temblaban al recordarla. Y sin pedir permiso, se acercó al altar, desnuda bajo un abrigo, llena, no de lujuria, de certeza. No vengo a pecar, susurró, vengo a recordar. Se arrodilló, se quitó el abrigo, y con la yema de los dedos, recorrió la tapa de cuero, como si acariciara a un amante dormido. La Biblia se estremeció, una grieta luminosa se abrió en el lomo. Las páginas comenzaron a vibrar, y al primer suspiro de Eva,
La palabra se reveló, pero no con letras negras, ni con tinta, ni con pergaminos antiguos. Las páginas comenzaron a llenarse de frases vivas, que brotaban con cada caricia, cada temblor, cada espasmo sagrado. Eva no leía, gemía, y la Biblia respondía, versículo tras versículo. La escritura se escribía sola, dictada no por ángeles, sino por el cuerpo que se abría como altar, como gruta de revelación. Una frase surgió, brillante, en medio de las sábanas de papel sagrado. Bienaventurados los que se tocan con verdad, porque de ellos brotará el nuevo evangelio. Eva lloró, pero no de arrepentimiento, sino de plenitud. Estaba siendo escrita, no con pluma, sino con la lengua de Dios, que por fin la tocaba desde dentro. Episodio 13, el vientre donde el deseo dejó una profecía. No era embarazo, no había latidos, ni ecografías, ni explicaciones clínicas, solo una certeza temblorosa en el centro del vientre. Algo estaba creciendo dentro de ella, y no era carne, era palabra. Eva despertó una madrugada con la piel ardiendo, no de fiebre, sino de sentido, como si alguien desde adentro la estuviera escribiendo, verso por verso. Se tocó el abdomen, tibio, pulsante, y al mirarse al espejo, descubrió algo imposible. Una línea brillante, como una cicatriz invertida, se curvaba sobre su ombligo, dibujando una frase incompleta. El padre Tomás, ya exiliado de la iglesia por pensar con el cuerpo, fue quien se atrevió a verla sin sotana ni juicio. No es una herida, dijo él al rozar su piel, es una gestación. ¿De qué?, preguntó Eva, con voz quebrada. De la oración que falta, la última, la que cerrará todo. Desde entonces, Eva ya no caminaba, flotaba, su cuerpo era más ligero, como si el deseo la sostuviera desde dentro, y cada vez que se acariciaba por las noches, la frase brillaba un poco más, pero nunca se completaba. Siempre le faltaba un gemido, uno exacto, uno verdadero. Una noche, lo sintió, él llegó sin anunciarse. No era un sacerdote, ni un hereje, solo un hombre con la voz callada y las manos calientes. Eva no le preguntó su nombre, lo desnudó con la mirada, y le dijo, no me hagas el amor, recítame, desde dentro. Él lo entendió, se acostaron, y en silencio, como dos versos que se buscan entre estrofas, se unieron. Lo que ocurrió no fue sexo, fue revelación física, palabra en movimiento, porque con cada embestida, la frase en su episodio 14, el concilio que tembló al oír un gemido. El Vaticano nunca se había reunido tan tarde. Era medianoche, las velas estaban encendidas, las cruces cubiertas, y los nombres de los asistentes, borrados del acta. No era un concilio, era un exorcismo preventivo, pero no contra un demonio, contra una oración. Uno de los cardenales, anciano y ciego, fue el primero en hablar. Ya no es un texto apócrifo. Ahora, es un cuerpo que reza sin palabras. Y su placer es contagioso. Los demás guardaron silencio. Pero todos lo sabían. Eva no había escrito un nuevo evangelio. Ella era el evangelio. Uno que se abría entre suspiros. Y se memorizaba con la piel. ¿Y si lo dejamos pasar?, preguntó un obispo joven. Tembloroso. Un silencio tenso se alargó. Porque no podemos combatir algo que no blasfema. No maldice. No divide. Episodio 15 final, el cuerpo donde Dios dejó su última palabra. No fue una cruz, no fue un templo, ni un profeta, fue un cuerpo desnudo, el lugar exacto donde Dios eligió dejar su última palabra, y jamás volver a hablar. Eva caminó hasta el borde del mundo. No lo sabía, pero los últimos ángeles la seguían desde el cielo, no para protegerla, sino para presenciarla, porque su cuerpo ya no era solo carne, era Biblia viviente. Y cada suspiro suyo era un versículo no autorizado. La profecía decía que cuando la oración prohibida se completara, el cielo ya no tendría voz, porque habría enseñado a la carne a hablar por él. Eva no oraba con los labios, tampoco con los ojos cerrados. Ella oraba cuando se entregaba, cuando abría las piernas sin vergüenza, cuando se dejaba habitar no por un hombre, sino por el fuego. Esa noche, el cielo no envió relámpagos, ni juicios, ni advertencias, solo un silencio absoluto. Mientras Eva se acostaba sobre una piedra antigua, abriendo los brazos como una crucificada sin culpa. Estaba sola, y sin embargo, acompañada por todo lo que arde. Su piel comenzó a vibrar,
como si algo debajo de ella quisiera salir. Una palabra, la última, la más temida, la más olvidada, la que nunca se leyó en misa. Pero todos la sintieron alguna vez, cuando rezaron con deseo. Yo soy tuya, sin culpa, sin sotana, sin miedo. En ese instante, los últimos muros del Vaticano se resquebrajaron. No por herejía, sino por revelación, porque en algún lugar secreto, un sacerdote cayó de rodillas, sintiendo por primera vez que el Espíritu Santo no venía con viento, sino con gemido. Eva cerró los ojos. Su cuerpo ya no sangraba. Ahora escribía con luz, palabras que nadie podía traducir, pero que todos sentían entre las piernas, en el pecho, en la espalda, palabras que susurraban. La carne no fue creada para pecar, sino para rezar desde adentro. Y cuando expiró, no hubo llanto, ni entierro, ni mármol, solo un eco que aún recorre los cuerpos de quienes se atreven a amar sin miedo. La oración que solo podía ser susurrada entre cuerpos unidos, ahora vive en nosotros. Y cada vez que el placer arde sin culpa, Dios escucha, y sonríe,